Creemos en un Dios grande. Creemos en un Dios de verdad. Y tenemos que entender eso, tenemos que vivirlo, experimentarlo a diario. Y como dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, Dios está buscando de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, un pueblo que sepa alabarle, que le crea, que le sirva, que cada mañana, cada tarde y cada noche esté encendido en el fuego de su espíritu y que esté dispuesto a todo, porque Él viene pronto, Él vuelve por su pueblo, por una iglesia sin mancha, sin contaminación, un pueblo unido, un pueblo que sabe para qué fue llamado, que somos luz, somos sal de la tierra. Y antes de entrar en el tema de hoy, quiero que hagamos un análisis personal, no quiero que me respondan, quiero que se respondan a ustedes mismos para que podamos nosotros realmente descubrirnos qué hay en nuestro corazón, quiénes somos, porque es bueno meditar en nuestros caminos, ¿no? Si estamos o no en el Señor. Primero quiero que nos preguntemos si estoy realmente seguro de que soy salvo. ¿Soy salvo? Si hoy me muero, me voy con el Señor me recibirá. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Soy realmente salvo? Segundo, quiero que nos preguntemos si en mi vida, para mí, la palabra de Dios es lo más importante, la cual rige mi vida, rige mi conducta de vida, me determina quién soy, si la palabra de Dios realmente es lo más importante para mí, para tomar decisiones, para orar, para pedir, para vivir, para actuar en la vida. Y tercero, si creo verdaderamente a toda la palabra de Dios, a todo lo que Él dice, sus promesas, sus profecías, sus declaraciones, sus instrucciones, sus mandamientos. Yo creo verdaderamente a toda la palabra del Señor. Eso para que se pregunten, nos preguntemos cada uno de nosotros y nos hagamos un autoanálisis. Y frente a estas preguntas, quiero que también una de las ayudas para responder estas preguntas es, ¿qué hago yo? ¿Cómo actúo frente a diferentes circunstancias en la vida? Ya sean problemas malos o cosas buenas. Porque a veces nos pasan cosas buenas y nos enorgullecemos, nos ponemos soberbios, altivos, humillamos a los demás, hablamos mal del otro, pensamos mal de la otra persona, porque a nosotros nos va bien, al otro le va mal, nos dan cosas buenas y a los otros no, entonces comenzamos a compararnos, pero también frente a lo malo. ¿Qué ocurre si el médico me da un diagnóstico negativo para mi vida en lo que es la salud? ¿Qué pasa cuando me dicen que me van a finiquitar o echar del trabajo? ¿Qué pasa cuando pierdo el trabajo? ¿Qué pasa cuando tengo problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas matrimoniales? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago frente a esto? Tomo la palabra de Dios, creo la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que determina mi actitud, determina mi personalidad, determina lo que yo voy a decidir hacer, o determina mi vida las circunstancias, determina mi vida lo que
pueda decir un presidente, un ministro, un médico, un gerente de empresa, un compañero de trabajo, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o el barrio, o lo que sea que nos toquen vivir. Les dejo ese trabajito para que piensen, para que mediten en sus caminos cómo estamos hoy delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en el tema. El tema de hoy, yo le puse 3 palabras: seguridad, acceso o entrada y habilidad o capacidad. Y estas 3 cosas son las que nos otorga, son las que nos da el Espíritu Santo a cada creyente, a cada cristiano. Primero, la seguridad de que somos salvos, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Es una convicción, es una seguridad interna que otorga, que da el Espíritu Santo, de que el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, es verdadera, es así, y a la vez nos produce un gozo interno inexplicable, que tenemos la seguridad de que soy un hijo de Dios, que soy de la familia de Dios, que fui aceptado por Dios, que fui rescatado por Dios. Yo tengo esa seguridad interna, no hay duda. Me pueden predicar otro tema, me pueden tratar de convencer de otra religión, de otra doctrina, pero yo sé en mi interior que lo que yo creo, que lo que yo recibí es lo verdadero. Y esto lo produce, lo otorga, lo da el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestros corazones, cuando nos arrepentimos y volvemos nuestras vidas al Señor y caminamos con Él en su palabra. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 4 al 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 7, una iglesia que Pablo fue a predicar y tuvieron bastantes problemas en Tesalónica, pero miren lo que él dice, verso 4 al 7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Que lo que Pablo les dice, miren, la palabra, el evangelio que nosotros les fuimos a predicar no fue en palabras solamente, no fueron palabrerías, fueron con poder. Ahora, esa palabra poder es la que se traduce también cuando Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa palabra dinamus en griego, que es dinamita, que es poder, que es algo explosivo, algo que en nosotros va a provocar una transformación sí o sí. Por lo tanto, Pablo le dice, mis palabras no fueron palabras solamente humanas, sino fueron con poder. Pero no hubo ningún milagro, por lo menos en Hechos capítulo 17, donde registra Pablo, bueno, Lucas,
que Pablo fue ahí a Tesalónica y predicó el Evangelio, y ahí donde se formó una turba, y fueron muchos gentiles, muchos de Tesalónica a la sinagoga, creyeron, los judíos levantaron conspiración con gente, bueno, lo fueron a buscar, trataron de apedrearlo, ellos tuvieron que huir de ahí. Y los de Tesalónica, los creyentes, recibieron la palabra en medio de una gran tribulación, de persecuciones, pero ellos dicen que la recibieron con gozo del Espíritu Santo. O sea, la palabra predicada produjo en ellos, por medio del Espíritu Santo, una plena convicción que lo que Pablo le estaba predicando, hablando, sembrando, era la palabra del Señor, y la recibieron con gozo. Había una seguridad, un poder interior que otorga el Espíritu Santo, de que era la palabra de salvación. Y un capítulo después, capítulo 2, verso 13 de la misma carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Lo que uno predica, lo que uno lee, es la palabra de Dios. No hay duda, no debe haber duda. Pero aquí es el Espíritu Santo quien nos da la seguridad de que somos salvos, algo interno. Si no existe esta seguridad en nosotros, si no existe esta convicción interna que lo que yo recibo, de lo que yo leo, de lo que yo creí, es verdad, que soy salvo, que este mensaje es verdadero, que al creer yo soy salvo, que he sido transformado, que yo he recibido el poder del Espíritu Santo. Si no hay eso, entonces estamos en problemas. Porque esto no viene por una convicción intelectual o un pensamiento de estudios bíblicos que llego a la conclusión de que es verdad. No es un experimento psicológico que al final dice, esto es verdad. El poder del Evangelio, el poder de la salvación, es algo interno, otorgado, dado por el Espíritu Santo, no por nuestra mente, no por nuestras emociones. Si bien juega un rol importante las emociones. Ahora, yo para tener esta seguridad no tengo que experimentar algo demasiado grande, extragaláctico, ¿no? Un wow, tuve un éxtasis. Wow, yo sentí algo. No a todos les va a pasar lo mismo. Algunos son más emocionales, otros no. Algunos lloran, otros no. Eso no significa, no es algo emocional, es algo interno, es algo del Espíritu de Dios, que yo sé que soy salvo, que yo sé que soy un hijo de Dios, que yo sé que lo que estoy leyendo en la palabra de Dios, la palabra que Jesús habló, lo que Él enseñó es verdad, y por eso le creo, y por eso tengo que actuar de acuerdo a esa palabra. En 1 Juan, capítulo 3, verso 24, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
¿Cómo sabemos que estamos en Él y Él está en nosotros? Por el Espíritu Santo. No porque fui a un curso de teología, no porque soy un doctor en teología, no porque soy pastor, no porque voy a la iglesia, no porque yo oro, no, no. Yo permanezco en Él y Él en mí por el Espíritu Santo que me ha dado. Por eso digo que si no tengo esa seguridad, no tengo esa convicción interna, ese gozo que da el Espíritu cuando yo recibo una enseñanza de la palabra de Dios, cuando estoy a solas con Dios y estoy orando y recibo una palabra y recibo un toque de Dios, o estoy leyendo y Dios me da un entendimiento que antes no lo entendía en la palabra de Dios y me gozo, entonces estoy en serios problemas y tengo que analizarme. Y Romanos capítulo 8, verso 16, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad. No el estudio bíblico, no el participar en una iglesia, no el participar de una universidad cristiana, no el servir, no el actuar, no el hacer. Lo que a mí me da la seguridad es el Espíritu de Dios. Si no estoy seguro que si yo hago las cosas para sentirme seguro, que si yo voy a orar para estar seguro, que si yo voy a estudiar la Biblia para estar seguro, estoy en problemas. Porque la seguridad la da el Espíritu Santo dentro nuestro. Pase lo que pase, digan lo que digan, yo estoy plenamente seguro de que es la verdad de Dios lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo hago. Y esto me hace acordar cuando los primeros cristianos, según el escritor Josefo, un escritor judío, no creyente, pero sí era contemporáneo de Jesús y de los discípulos, él hace en su libro, cuando él escribe su testimonio, y él es un historiador, y él va narrando la vida de Jesús y luego los primeros cristianos, él decía que la gente, las familias que iban hacia el Coliseo, que los romanos tomaban y lo llevaban al Coliseo delante de Herodes, y les decían los soldados romanos que se inclinaran ante Herodes y adoraran a Herodes porque él era su Dios, que Jesús no era el Dios que ellos creían, que no era Dios, que ellos adoren a Herodes y salven su vida porque sus vidas están en las manos de Herodes. Y los cristianos en ese momento, que sabían que si ellos adoraban a Jesús o no se inclinaban ante Herodes, iban a morir en ese mismo acto. Pero dice que cada uno de ellos le dio la espalda a Herodes, levantaron sus manos y declararon: Jesucristo es rey. Jesucristo es el rey, al unísono. Todos los que estaban allí, ya sentenciado a muerte, levantando las manos al cielo y mirando al cielo, comenzaron uno tras otros declarar: Jesucristo es el rey. Jesucristo es el rey, y no paraban, y soltaron a los leones, y los leones se los comieron mientras ellos declaraban: Jesucristo el rey, y decía que había una sonrisa en sus labios, y eso está allí escrito por un judío que no era creyente. ¿Qué nos da a nosotros la seguridad que Jesucristo es real? Que Jesucristo es rey, que Jesucristo es el sanador, que se cumple en él la palabra profética de Isaías,
que Él llevó nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, que está escrito que Él cargó nuestros pecados, que Él pagó el precio, que en Él fue el juicio de Dios, que por su sangre nosotros fuimos redimidos, comprados, ¿qué nos da a nosotros la seguridad que lo que nosotros hoy estamos haciendo es verdad? ¿O es una simple fábula? ¿O es una simple religión? ¿O es un simple pasatiempo? ¿O es un simple club social? Que voy a defender mi club, que voy a defender, como yo soy de la U de Chile, el otro de Colo-Colo, el otro es de Huachipato, y voy a defender mi cuadro, mi deporte, o voy a defender si soy de derecha, de izquierda, de centro. Hay una convicción, hay una seguridad interna, un gozo interno, inefable, un gozo que no se puede explicar, que da el Espíritu Santo. Luego nos da acceso, entrada a la presencia de Dios. Es la seguridad que nos da el Espíritu Santo de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, nos da a nosotros también el acceso, la entrada a la presencia de Dios. Cuando yo sé que Dios es mi Padre, que ya no es un Dios lejano, que ya no es un Dios que no tengo accesibilidad, y lo que vamos a leer en la carta a los hebreos saben muy bien lo que significa no tener entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, porque ellos solamente una vez al año podía entrar uno, que era el sumo sacerdote. Y solamente a través de la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, sin enfermedad, tenía que ser intachable ese cordero, y con esa sangre entrar detrás del velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Es allí donde Dios se manifestaba y descendía la nube de día y la columna de fuego en la noche en el tabernáculo. Era el único lugar de acceso a la presencia de Dios, y solamente entraba Moisés, y luego el sumo sacerdote una vez al año por medio de una sangre inocente, de un cordero. No había accesibilidad por causa del pecado, estábamos separados, pero el Espíritu Santo nos da a nosotros la entrada, la libertad de entrar a la presencia de Dios como nuestro Padre. Ahora va a venir Alan, el martes llega, él no va a pedir permiso para entrar a la casa. No va a decir, ¿puedo entrar? ¿Me das permiso para entrar? Tampoco va a venir, me dice, mira, te traje todos estos regalos, todas estas ofrendas para que me dejes entrar. No, él va a entrar a casa de su padre, bueno, en este caso de sus padres, ¿no? Su madre y su padre. Pero él entra con libertad, tiene entrada libre. Él puede moverse por la casa con libertad porque es mi hijo. Entonces, hoy nosotros, al tener la seguridad de que soy salvo, de que el Espíritu me da testimonio de que soy hijo de Dios, tengo la entrada libre. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el capítulo 4, verso 16 de Hebreos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu Santo nos da entrada, acceso al trono del Rey. No sé cuánto han leído o estudiado a Esther. No podía entrar cualquiera al rey. El rey no podía recibir a cualquiera. Había que anunciarse. Había todo un protocolo. Pero acá dice, tenemos libertad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no vamos a ser rechazados. Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros, o sea, los gentiles, los no judíos y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo, los judíos y los no judíos tenemos entrada por un mismo espíritu, por el Espíritu de Dios, tenemos entrada al Padre. Efesios capítulo 3, verso 12. En quien tenemos seguridad y acceso o entrada con confianza por medio de la fe en Él. Una versión nueva dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¡Qué maravilloso! Yo me gozo en esto. Porque estamos hablando no de ir ante una imagen, ante un altar, con una estatua, como hacen las mayorías de las religiones, con una figura, e ir allí a dar ofrendas, a dar sacrificios, para ver si ese Dios me va a otorgar mi petición o me va a ayudar. Nosotros tenemos entrada libre gracias a Cristo y por la fe en Él ante el trono del Rey único, supremo, creador del cielo y de la tierra, donde las estrellas lo alaban, donde los árboles le aplauden, donde toda la tierra se goza ante su presencia, los animales, toda la creación alaba al Señor. Le adoran, le reconocen. Los ángeles en los cielos, serafines, querubines, día y noche alabando al Señor, donde los mismos demonios tiemblan ante su presencia, nosotros, gracias a la sangre que Él derramó, Jesucristo, y por su nombre, tenemos la libertad de entrar ante el Rey Supremo, el Soberano, el Todopoderoso, el lleno de gloria y de verdad, cuyo rostro es como 7 veces la potencia del sol, que una voz de él es como el estruendo de muchas aguas, como de trueno. Y nosotros vamos ante él y decimos, Padre mío, Abba,
Abba Padre, gracias, te adoro, me rindo, te pido, entrego mi carga, echo sobre ti mis preocupaciones, echo sobre ti mis debilidades. Aquí estoy, soy tu hijo. Y recibir de él respuesta, recibir de él la gratitud, recibir de él un toque, recibir de él una dirección, fuerzas de él, sanidad, libertad, gozo. Me levanta, me sostiene, me provee, me ayuda, me guía, me enseña. Qué maravilloso es esto, que por medio de Cristo podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Amén. Y luego el Espíritu Santo nos da la capacidad, nos da habilidad para ser usados por Él. Nos entrega dones, habilidades para servirle, para ser útiles en sus manos, para bendecir, para edificar su iglesia, para construir, no para destruir, no para dividir, no para subirse en un pedestal, sino es para servir, para edificar, para construir, para dar de lo que Dios nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, porque eso es ministrar, nos gusta esa palabra, ¿no? Ministro de Dios, bueno, es un sirviente. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo mi servicio, toda la capacidad, los dones, las habilidades que el Espíritu Santo me da, es para que el Padre sea glorificado por medio de Jesucristo, en mi servicio. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7 y el verso 11. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos da las habilidades, los dones, las capacidades, como Él quiere, para provecho, para bendición, para edificación, para crecimiento, para madurez de la iglesia. El Espíritu Santo nos da las capacidades, nos da la seguridad que somos hijos, nos da el acceso, la entrada al Padre, al trono de gracia, pero también nos da la capacidad. Cada uno de nosotros tenemos capacidades, habilidades, dones al servicio de la casa del Señor. Y no hay allí uno más que otro. El Espíritu Santo nos da y reparte a cada uno como Él quiere. Y todos son necesarios, si no, no lo daría. Le daría a uno solo, al otro no le daría nada. No, no, no. El Espíritu Santo
nos da el poder, la capacidad de desarrollar dones, talentos, servicios para la iglesia, y el nombre del Padre será glorificado. En Romanos 12 también nos habla de las capacidades o habilidades. Todo el capítulo 12, después lo pueden leer bien, y nos da el Espíritu Santo para ministrar, para servir a los demás y edificar la iglesia. No podemos hacer todo. Nadie hace todo. Pero sí podemos hacer aquello que el Espíritu Santo nos ha dado. No es el trabajo de un solo hombre hacer todo en la iglesia. Ustedes leen cómo está el de pastor, puede ser el apóstol, ¿no? Nos gustan esos nombres nada más. El ser apóstol, el ser evangelista, el ser pastor, maestro, profeta. Pero también está el que administra, está el que da cosas materiales para apoyar, para bendecir no solamente la obra del ministerio, sino para bendecir a la gente, porque la gente es la iglesia. Está el que sirve, que atiende a la gente, que está para a veces enseñar, que está para ayudar, para visitar. Está aquellos que están para dar ánimos. Hay gente que a uno le gusta estar porque, ¿sabes qué? Estoy acá contigo y no sé, me transmite paz, me transmites alegría, seguridad, estoy contigo y me alientas, me das ánimo. Así era Bernabé. Por eso le cambiaron ese nombre, Bernabé, que era hijo de consolación, hijo de ánimo, que le daba ánimo a la gente. Y Pablo quería estar con él, aunque después tuvieron una disputa, hay una discusión por Marco, que Marco se echó para atrás cuando tenían que ir a evangelizar, y Marco dijo, no, yo no me quiero meter en problemas, me quedo en mi casita, mejor vayan ustedes. Y Bernabé se lo llevó, y Pablo ya no lo quería porque era un cobarde para Pablo. Pero Bernabé era el que estaba ahí con Marco. Marco, no te hagas problema, mira, Pablo es así, no te hagas... Él, bueno, él apóstol, está, él va al frente, él no tiene problemas. Ven conmigo, yo te entiendo. Te entiendo que a veces hay miedo, a veces uno se siente inseguro, pero ven conmigo. Y luego pasan los años y Pablo manda a llamar a Marco. Tráeme a él porque me es útil para el ministerio. Fíjense, si no habría estado Bernabé, Bernabé fue el que le dijo a los apóstoles, no, no, Pablo está conmigo, yo está aquí, porque todos los apóstoles le tenían miedo. Pero estaba Bernabé, no, no, no. Ven Pablo conmigo, vamos, yo te presento a los 12, yo te presento ahí al concilio, no tengas temor. Y él habló bien de Pablo. Bernabé, ¿cuántos Bernabé hacen falta hoy en la iglesia? Dando ánimo, apoyando, fortaleciendo la mano de aquel que está débil. Eso también es un ministerio, es un don, es una habilidad. La habilidad de aquellos que dan deliberadamente, aquellos que hablan conforme a la palabra de Dios, que saben enseñar, que saben hablar, que saben ministrar lo que Dios le ha dado, que saben que es del Espíritu, que no es de ellos. Y eso edifica, construye la iglesia. Estas cosas, la seguridad, el acceso, la habilidad, estos poderes que da el Espíritu Santo son sobrenaturales. No son habilidades naturales. No son capacidades naturales o porque yo quiera. Son sobrenaturales que la otorga, en la cual opera, en la cual da, en la cual se manifiesta el Espíritu Santo en cada creyente. No es emocional,
No es cuando yo quiero, no es un esfuerzo. La capacidad, la seguridad, la entrada que me da el Espíritu Santo es algo sobrenatural. Podemos leer para terminar 2 Corintios capítulo 3, verso 5. Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. No es que nosotros seamos capaces, hábiles por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Ah, cuánto sé, uy, cuánto doy, uy, cuánta revelación, uy, cuánto poder que tengo. La competencia que tenemos, dice Pablo, no es por nosotros mismos, no es porque nos esforzamos, no es porque fuimos a estudiar, no porque yo aprendí a los pies de Gamaliel, el gran rabino de aquel entonces, no es porque tengo 20 años de ser rabino, de ser un fariseo estudioso de la palabra, no es porque yo me haya esforzado en ir todos los Shabbat a la sinagoga y aprender, no. Pablo dice no, no por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra capacidad, el poder proviene de Dios. Como iglesia tenemos que entender que la obra es de Él, la gloria es para Él, el servicio es para Él, no para nosotros. No somos competentes por nosotros mismos. Yo no soy siervo de Dios competente porque tengo años, porque tengo experiencia, porque estudié. No, no, no. Sí es necesario el estudio, sí es necesario tener experiencia, pero la competencia verdadera y la que da resultado es la que otorga el Espíritu Santo. Un mensaje sencillo que es profundo a la vez, que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, sabemos por el Espíritu Santo que soy salvo, sabemos que somos salvos, que somos hijos de Dios, sabemos por el Espíritu Santo que tengo entrada a la presencia de Dios, tengo libertad, seguridad que puedo entrar a la presencia de Dios por el Espíritu Santo, pero también sé que por el Espíritu Santo tengo habilidades sobrenaturales para edificar la iglesia, para guiar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para ministrar, servir, ayudar, colaborar, para la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado por medio de Jesucristo. Y tenemos el mayor ejemplo de siervo que es Jesucristo, en quien tenemos que aprender a servir a Dios como Él lo hizo. Para eso fuimos llamados en un mundo que está en oscuridad, en un mundo que adora las tinieblas, que ama las tinieblas, en un mundo que le da la espalda a Dios, en un mundo que es soberbio, que es altivo, que es orgulloso, que no necesita a Dios, según sus prédicas, sus posturas, estamos nosotros. ¿Tenemos esta seguridad por el Espíritu? Que si tenemos que enfrentar situaciones difíciles, situaciones que nos causan problemas, situaciones que nos quieren tirar abajo, tirar la toalla, situaciones en las que decimos, yo no sé qué hacer, ¿cómo puedo yo hacer algo acá? Tenemos que tener la seguridad que nos otorga el Espíritu Santo.
de que somos hijos de Dios, que somos capaces de descubrir para qué sirvo. Tal vez algunos dicen, bueno, esto para mí es natural, ¿no? Esto lo hago naturalmente, pero cuando está el Espíritu Santo se potencia. Usted lo hace sin esperar nada a cambio. Usted lo da sin que lo aplaudan, sin que lo feliciten, sin que le den las gracias. Usted lo hace porque es una capacidad dada por el Espíritu para servir a la iglesia, sirviendo a Dios, porque todo proviene de Él. Su competencia, su habilidad, su capacidad, su poder vienen del Señor, vienen de Dios. Vamos a orar. Recuerde responder a esas preguntas del principio para usted mismo, porque no para nadie más, porque es para beneficio de uno. Yo muchas veces me pregunto todas estas cosas, que hago frente a situaciones difíciles. Creo que la palabra de Dios, porque lamentablemente el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, lamentablemente no cree que la palabra de Dios es palabra de Dios. Yo me puse en un caso mío, digo, el Señor me promete y me dice, no temas, cree solamente. O la palabra de Dios me dice, ten fe. Si puedes creer, verás la gloria del Señor. La palabra de Dios me dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces, cuando me dicen que te quedas sin trabajo, cuando te dicen, mira, tú tienes esta enfermedad crónica, mira, tu situación no tiene arreglo, lo tuyo ya no hay cura, o tu matrimonio ya no tiene solución, tus hijos ya están perdidos, la sociedad está perdida, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar esto? ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Si Dios lo dijo, si Dios es verdadero, si Él cumple su palabra, que Él no miente, que no hay sombra de variación, o sea, que Él no cambia, Él no se arrepiente de lo que dice, el hombre sí. En el hombre hay variación, hay cambios, como en este caso los médicos no saben qué pasó, no entienden, varió, cambió el diagnóstico. Entonces, frente a una verdad de Dios, frente a su palabra, yo tengo que tener la seguridad que me da el Espíritu Santo, que esto es lo verdadero. Como los primeros cristianos, que aunque lo iban a matar, ellos declaraban y proclamaban, Jesucristo es el único Rey. El único, no hay otro. No hay un hombre, no hay millones de dólares, no hay ejércitos, no hay presidentes, no hay gobiernos tan poderosos como nuestro Rey. Y sé que mi vida no está aquí. Mi vida está en los cielos, eterna, que tengo vida eterna, que tengo una morada, que lo voy a ver cara a cara, que sé que Él vuelve. No, es que no sé, que si viene, que si no viene, que patatín, que la traducción, que la otra. A mí no me vengan con eso. Yo sé que viene porque el Espíritu me da seguridad que Él dijo, volveré. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo también. Yo sé que Él vuelve. No, que primero acá, que segundo, no lo sé. Es que no sé que si Jesús, que si murió en un día Shabbat, que si murió un jueves, si murió un viernes, no lo sé. No me vengan con eso.
Yo sé que Él dio su vida, derramó su sangre, me perdonó y con Él el Padre me ha dado todo. Y tengo libertad para entrar a su trono, libertad para entrar a su presencia. Tengo seguridad que Él no me va a echar, que Él no me va a decir, no, 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 no. ¿Qué haces tú acá? Si pecaste, mira lo que hiciste. No me vengas ahora, no quiero escucharte hablar, como hacemos nosotros a veces con nuestro hijo. No, no, no. El Padre, el trono de gracia, para hallar en Él el oportuno socorro. Gocémonos, alegrémonos en su palabra, en su presencia. Vamos a darle gracias a Él y entre en su presencia con toda libertad. Padre, amado, Rey, soberano, te creemos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Gracias porque Él nos da la seguridad de que somos salvos, de que somos tus hijos y nos da, Señor, la entrada a tu presencia como hoy podemos venir con libertad, con seguridad a tu presencia. Confiadamente entramos al trono de gracia, al trono del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del dueño del oro, de la plata, del dueño de todo. Vengo ante ti, Padre, porque sé que es un trono de gracia, para hallar en ti el oportuno socorro, a decirte que te necesito más que ayer, te necesito para enfrentar cada día las dificultades, las complejidades que nos tocan vivir en este tiempo. Señor, vengo a ti a echar toda mi ansiedad, todos mis temores, todas mis preocupaciones, enfermedades, dolencias, las vengo a echar sobre ti porque sé que tú tienes cuidado de mí. Padre, en esta tarde venimos ante ti a gozarnos y alegrarnos en ti. Alegrarnos, gozarnos en tu presencia, a darte gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos defiendes. Gracias porque envías a tus ángeles a nuestro alrededor para que nos defiendan, pero también para protegernos y ayudarnos. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias porque nunca nos desamparas, nunca nos abandonas. Gracias porque provees cada día nuestras necesidades, el pan de cada día, el agua, el vestido, el calzado. Gracias, Padre, porque tú provees, porque tú nos sostienes, porque tú nos fortaleces, porque tú siempre estarás con nosotros. Te adoramos, te exaltamos en esta tarde con todo nuestro ser, con nuestro corazón. Y te pedimos perdón si te hemos olvidado, si te hemos, Señor, dejado a un lado, si no hemos creído a toda tu palabra. Si tú no eres el mayor gozo de nuestra vida, si no hemos creído que nuestras capacidades son puramente nuestras. Señor, perdón, perdón, porque hemos fallado, porque todo proviene de ti y es para ti y es para tu gloria, para que seas glorificado por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente una vida cristiana, de creyente, a toda tu palabra, creer realmente al sacrificio de Cristo, a todo lo que Él ha dado por nosotros, y creer que toda tu palabra es veraz y que tú no has cambiado.
Padre, envía tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que no nos entibiemos, que no nos dejemos a un lado, sino, Padre, cada día, Señor, encendernos, tener ese fuego del don que tú nos has dado. Estar, Señor, siempre despiertos, siempre en tu luz, siempre en el poder de tus fuerzas, estar en pie hasta el día que tú vengas a buscarnos. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos el honor, la honra, la alabanza, la adoración, porque solamente tú eres digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito por siempre y siempre y siempre. Santo, 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 nuestro Dios eterno. Gracias. Amén. Y amén, y amén, amén.